Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Gonzalo Yelpi, soy psicólogo y docente del programa de género del Instituto de Psicología de Salud de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Bien, introducir lo relativo a la adolescencia contemporánea en el Uruguay. Sé que estuvieron viendo el material subido por la doctora Alejandra López. Mi idea primera es como plantearles que a veces la adolescencia es vista como un entre la infancia y la adultez, el fin último la adultez, el formar adultos y adultas responsables para el ejercicio de ciudadanía, y que eso a veces invisibiliza también a la adolescencia con sus características particulares y todo lo que en ella se produce. Entonces, bueno, está bueno hacerla visible y entender que es parte del ciclo de vida y una etapa del ciclo de vida muy importante en las historias biográficas de cada persona. De hecho, hasta los 50 se decía que la adolescencia era la cenicienta de la psicología porque no se producía mucho al respecto. Yo ubico como un momento clave cuando surge con fuerza la globalización, con todas sus dimensiones, económica, política, social y especialmente la cultural, y cómo eso impacta en la producción de los y las adolescentes y de las adolescencias. Digo adolescencias en plural a partir de lo escrito por Marcelo Viñar, que él entiende que hay diferentes modos de padecerla, dependiendo del contexto sociohistórico, de la clase social, de la nacionalidad, del máximo nivel educativo alcanzado, ¿sí? En esto de lo que hablaba Alejandra más temprano sobre los condicionantes para los y las adolescentes. Entonces, en ese contexto de globalización, la adolescencia en parte deja de ser un grupo social para transformarse en un target group, en una industria, en una imagen cultural, ¿sí? De hecho, pensemos hoy en día quiénes son los más famosos y famosas en el mundo, y nos vamos a encontrar con figuras adolescentes y jóvenes, ¿sí? Desde la industria musical a la del deporte, entre otras, ¿sí? Ha tenido un valor social que antes no lo tenía la adolescencia. Pensemos en palabras de Barran, que habla del pasaje del culto a Dios por el culto al cuerpo, y el cuerpo muy vinculado a la noción de juventud. Es el cuerpo que genera deseo, apetecible, ¿sí? Que brinda estatus social, reconocimiento, y todas las tecnologías que se aplican para mantenerlo joven, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que surgen también la noción de objetos culturales producidos para ese mundo adolescente. Objetos como pueden ser zapatillas de marca, determinados canguros, determinados restaurantes o lugares que dan prestigio en comparación con sus pares, ¿sí? Entonces esos objetos culturales se invisten con mucha energía y pasan a formar parte muy importante de la vida de los y las adolescentes, e incluso definen su propia identidad en un contexto donde las identidades aparecen como algo más dinámicas que hasta hace décadas atrás. Entonces, en este contexto de poder hablar de adolescencias en plural para visibilizar todas las realidades vinculadas a los mundos y de la globalización de la mano con el capitalismo y el consumismo y todo lo que ha producido, llegamos a el Uruguay, y es posible caracterizar determinadas características similares, ¿sí? Que atraviesan a todos y todas los adolescentes sin tener en cuenta, por ejemplo, la clase social. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué han nacido qué podemos decir al respecto? Que han sido testigos de la revolución tecnológica, que han visto
el auge de las redes sociales online, de Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? También podemos decir que son nativos y nativas digitales, más allá de que no haya una educación relativa al ejercicio de ciudadanía digital o que no tengan los recursos para acceder y ejercer esos derechos en igualdad de condiciones que otros adolescentes, pero sí son nativos y nativas digitales. Podemos también decir que han visto los cambios fuertes producidos en la familia, esta visibilización de nuevas modalidades de configuraciones familiares y de parentesco, nuevos modos de producción de subjetividad, nuevas configuraciones subjetivas e identitarias. Han visto también la revolución del movimiento feminista y de la diversidad sexual, ejercen su sexualidad a edades más tempranas que antiguas generaciones, a la misma edad tienen más partners sexuales que también antiguas generaciones, bien rechazan en muchas ocasiones las etiquetas sexuales, en esto de que construyen su sexualidad y sus identidades algo dinámicas, ¿sí? Y todo esto hace un contexto particular, porque también hay problemáticas que son de antaño y otras nuevas que preocupan especialmente al mundo adulto. Cuando hablamos de adolescentes contemporáneos en Uruguay, también sabemos que presentan algunos problemas específicos de salud, como pueden ser violencia intrafamiliar, abusos sexuales, trastornos de la alimentación, ya hoy en día desmitificando que es algo propio de las mujeres, sino que también se presentan los cuadros cada vez con mayor frecuencia en varones. Los mal diagnosticados a veces trastornos del aprendizaje o déficit atencionales, ya sabemos que tenemos una infancia hipermedicalizada y que eso prosigue en la adolescencia también con sobresdiagnósticos vinculados a trastornos mentales, ¿sí? Tenemos también violencia en el noviazgo como algo que preocupa y mucho, incluso a la gente que está en políticas públicas. Todo lo relativo a la paternidad y maternidad en la adolescencia, los embarazos en la adolescencia como un problema social y sanitario. Lo vinculado al ejercicio de la sexualidad en las redes sociales online, ¿sí? Este nuevo fenómeno sexting, que en sí no es un problema, pero sus derivaciones, por ejemplo, ante la viralización de ciertos contenidos, sí lo es. Entonces son muchos los desafíos a los que se enfrenta hoy el mundo adulto a la hora de interactuar con los y las adolescentes. Y estos adolescentes contemporáneos esperan muchas veces una respuesta que por diferentes motivos no se está en condiciones de darla. ¿Sí? Esto también a partir de la brecha generacional. También es importante poder decir que pese a todos estos cambios que estamos manifestando y que son muy recientes, por lo cual es difícil también medir el impacto que han tenido todo esto en los y las adolescentes, hay aspectos de la adolescencia, en tanto grupo social, que se mantiene estable desde su inicio hasta la actualidad. Por ejemplo, lo relativo al duelo del cuerpo perdido, lo relativo a la desidealización de las figuras parentales, lo relativo a la importancia de tener un grupo de pertenencia y de referencia, los pares como claves en esto de los ritos de iniciación, aunque los ritos de iniciación hoy en día también son otros y no los que nosotros conocíamos, como pueden ser el cumpleaños de 15, el primer beso, la iniciación sexual, ¿sí? Pensemos que estamos en un curso de adolescencia y sexualidad y que hoy en día la exposición a pornografía se da aproximadamente a los 8 años por primera vez. Y todo eso genera impacto. Se ha acelerado un montón de fases. Hay técnicas, académicos que hablan de una hipersexualización de la infancia también. Y eso genera su impacto después en el ejercicio de la sexualidad durante la adolescencia. Entonces, otra de las cosas que permanece más o menos estable es la necesidad de la confrontación generacional, pero para confrontar generacionalmente tiene que haber alguien en posibilidades de ponerse enfrente. Y hoy en día el mundo adulto no siempre está en condiciones de, porque justamente la imagen deseada es la de la juventud. Entonces hay gente que habla de una adolescentización de la sociedad
y de los y las adultos referentes. Esta tensión intersubjetiva que aparece cuando algunos plantean cómo hubiese gustado ser pibe, piba ahora con las libertades que tienen, ¿no? Una mirada melancólica cuando comparan entre sus propias adolescencias y los permisos, ¿sí? Que a veces son más que las prohibiciones de los y las adolescentes contemporáneos, contemporáneas. Entonces, con esta breve presentación de 10 minutos que ya me excedí, lo que quería introducir es, bien, el capitalismo acelerado con la promoción de un consumismo exacerbado, incluso la globalización en todas sus dimensiones, pero especialmente en la cultural, estos nuevos modos de ser adolescente, ¿sí? No inhabilitan que haya cosas que permanecen iguales y que nos permiten decir sí existe la adolescencia y sí mantiene algunas características. Bien, entonces luego profundizaremos más adelante a partir de los disparadores que tiremos en el foro, pero este es un primer acercamiento de qué hablamos cuando hablamos de los y las adolescentes uruguayos, uruguayas en la contemporaneidad. De hecho, hablábamos también de lo relativo a la educación, ¿sí? También es una característica la universalización de la terminalización de enseñanza primaria, pero hay brechas importantes y atravesadas por el género en cuanto a la finalización de enseñanza media, ¿sí? Entonces hay un montón de desafíos que tenemos por delante en este curso y visibilizar las diferentes realidades a las que se enfrentan en la vida cotidiana los y las adolescentes. Próximamente estaremos abriendo otro video a partir de los intercambios que se produzcan en la plataforma. Ha sido un gusto y nos estamos encontrando.